Con la venia de la presidencia. Quien no conoce su historia está repetido a condenarla. Así como los neoloneses no reconocieron la historia de 30 años de militancia partidista del hoy llamado gobernador independiente y en consecuencia queriendo sacar a un partido político del gobierno, pusieron a uno de sus militantes en el mismo. Igualmente, quienes no conocen y reconocen hoy desde el gobierno la historia penitenciaria de Nuevo León, hoy repiten los mismos errores. ¿A qué me refiero? En el 2012, en febrero, Nuevo León tuvo una tragedia de las mismas dimensiones casi, un poquito mayor esta, de más de 40 muertos en un motín en el Cerezo de Apodaca. Y las condiciones eran las mismas: supervisión estatal o falta de supervisión estatal, hacinamiento y condiciones que, como ya se mencionaron, han sido condenadas por diferentes organizaciones de derechos humanos. ¿Y qué decisión se tomó? El gobierno estatal de ese entonces y el gobierno federal de Felipe Calderón firmaron un convenio para que las Fuerzas Armadas de nuestro país tomaran el control de los 3 centros penitenciarios de Nuevo León e igualmente de los focos rojos de nuestra entidad federativa. Ese convenio, como cualquier convenio, tenía una fecha de vigencia, que era septiembre del año pasado, justo a unos días del cambio de gestión en el Ejecutivo Estatal. Ni el gobernador saliente Rodrigo Medina, ni el gobernador entrante Jaime Rodríguez Calderón, ni el Ejecutivo Federal tomaron las previsiones para renovar dicho convenio. ¿Y qué pasó? Desde octubre, noviembre, diciembre, enero y hoy febrero, la situación de inseguridad en Nuevo León se exponencializó a grados de gran temor y de gran riesgo que se consideraban superados. Es decir, la comunidad ordinaria, el ciudadano de a pie, resintió la falta de renovación de este convenio. Y hoy, esa falta de renovación de ese apoyo militar tiene a Nuevo León y a México en la mira internacional por esta gran tragedia penitenciaria. Exigimos que se renueve este convenio. Exigimos que se defina claramente quién es el responsable de que no haya sido renovado y, en consecuencia, quiénes son los responsables de esta gran tragedia, que no es sino la gota que derrama el vaso de estos 4 meses de crecimiento en la inseguridad de Nuevo León. Hoy, desde esta tribuna, hacemos un llamado de ya basta a las campañas proselitistas y, por favor, que el gobierno de Nuevo León y su titular se dediquen a lo que están llamados, que es a gobernar y a dar seguridad a los neoloneses. Permítame, senador Raúl Gracia. Sonido en el escaño del senador Mayans. Si el orador me permite una pregunta, presidente. ¿Le autoriza una pregunta, senador Sí, por favor. Gracia? Proceda, Señor senador, senador Mayans. usted sabe que sábados y domingos no hay gobernador en Nuevo León. ¿Qué medidas van a tomar los paisanos suyos para poner orden allá? Y además, ¿de dónde salen los recursos para tanto viaje y estar paseando por toda la República haciendo campaña de su gobernador? ¿Sabía usted eso? Proceda con su respuesta, senador. Parece que la pregunta no es para mí, pero sí me sirve para marcar algo. Muchos de los que hoy recriminan a esta figura de gobernador independiente, en campaña estaban felices pensando que con un expriista de 30 años iba a cambiar Nuevo León y iba a cambiar México. Qué bueno que ya se dieron cuenta que se equivocaron. Seguiremos trabajando porque Nuevo León tenga un verdadero gobernador. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, lamentamos profundamente los hechos ocurridos esta madrugada en Monterrey, Nuevo León. Desde luego que, no obstante, se trata de gente que estaba purgando alguna pena. Debemos lamentar el fallecimiento de 52 personas en esta grave tragedia en Nuevo León. El problema que yo destacaría en este momento es la distracción que todos sabemos, es la distracción en la que ha incurrido el titular del gobierno estatal, porque es una persona que ha caído o ha sucumbido ante el encanto de las redes, ha sucumbido ante la oferta o el ofrecimiento de una fama efímera que dan las redes, se ha distraído de su responsabilidad de gobernar, ya lo han dicho otros compañeros aquí en esta tribuna, se está dedicando a hacer giras por todo el país, descuidando la tarea fundamental que tiene, que es la de velar por la seguridad de su población. El problema de la sobrepoblación en los penales de Nuevo León no es nuevo, sí es verdad, pero él lo conocía, su equipo de transición lo destacó como un tema a partir de que ganó las elecciones el pasado verano, y sin embargo, pues lamentablemente 6 meses después de esos hechos donde ellos manifestaban estar al tanto de este problema, pues resulta que aparentemente no hubo una atención especial al mismo. Y más grave aún es el silencio que guardó durante horas el gobierno del Estado, manteniendo en zozobra a la población por no poder saber qué estaba ocurriendo en el interior del penal de Topo Chico. A primeras horas de la mañana el gobierno del Estado se aventuró a decir que era prematuro dar cifras sobre las víctimas, ya sea fallecidos o heridos, que no había elementos para poder señalar eso. Sin embargo, también de manera aventurada, pues señalaron que en eso sí estaban en condiciones de afirmar que no había habido una fuga. Entonces, desde luego que no es un gobierno del Estado que no ha sabido estar a la altura de la responsabilidad que le dieron los ciudadanos de Nuevo León. Me parece que es un hecho muy grave, y aquí no quiero que suene como una crítica a los candidatos independientes, pero yo diría que hay una cuestión que debemos atender, porque desde luego que un candidato independiente sabe que no tiene a quién rendirle cuentas una vez que acabe su gestión, porque pues no hay un partido que tenga que pagar los platos rotos porque haya gobernado mal. Entonces, hay un vicio, me parece, que eventualmente hay que ver de qué manera se corrige, pero hoy estamos viendo cómo esta figura pues se tradujo en una distracción que lamentablemente ha costado vidas a medio centenar de mexicanos, lo cual no debió haber ocurrido, y en el Grupo Parlamentario del Partido Verde lo lamentamos y exhortamos al gobierno del Estado a que ya no se distraiga, a que se enfoque a vigilar y a cuidar la seguridad de los neoleoneses. Es cuanto, señor presidente. Tiene sonido del escaño del senador Jesús Casillas. Sí, gracias, presidente. Nada más para solicitarle al senador Gerardo Flores, sí. Gerardo Flores, si acepta una pregunta. ¿Acepta la pregunta, senador Flores? Sí, señor presidente. Proceda, senador Gracias. Casillas. Bueno, sin duda hay una competencia de responsabilidades. Sin duda, que es un penal que se ubica efectivamente en el estado de Nuevo León y que pues tiene que tener una línea de conducción, una línea de responsabilidad y de mando, y bajo ese esquema quisiera preguntarle si nos pudiera ilustrar bajo qué autoridad se tiene el manejo del penal de Topo Chico,
y en todo caso, ¿quiénes serían las autoridades responsables de rendirle cuentas no solamente a los ciudadanos de Nuevo León, sino de todo el país, porque se trata de la pérdida de vidas humanas de 53 mexicanos que alguien se tiene que hacer responsable? Entonces, si nos pudiera responder. Formule su respuesta, senador Flores. Con mucho gusto. Gracias por su pregunta, señor senador. Pues desde luego que es claro que este penal o el resguardo de este penal recae dentro de la esfera de atribuciones del gobierno del Estado. Me parece que no hay vuelta de hoja en eso y era obligación del gobierno del Estado estar pendiente de eso y comunicar lo que ahí ocurría pues prácticamente en tiempo real. Hoy no podemos darnos el lujo de mantener periodos de silencio tan largos como el que lamentablemente ocurrió en Nuevo León esta noche. No debe volver a ocurrir. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Flores. Senador Marco Antonio Blázquez Salinas, tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Permiso, presidente. Con el permiso de la Asamblea. Independientemente de que en política ni en la sociedad nadie por sí mismo es una isla y nadie se puede decir independiente. Siempre se cuestionó y se cuestiona esa forma que se ha creado de mercadotecnia política de llamarse independiente para tratar de llamar la atención del electorado. Porque quien se dice independiente en un esquema republicano, en un esquema de división de poderes, en un esquema de poderes ejecutivos, el personaje señalado aquí, detenta la titularidad de un poder ejecutivo estatal, pues la verdad incurre en un serio error. Los convenios de coordinación en materia de seguridad pública que han de designarse, todas las intervenciones, todas las reuniones de alto nivel que deben llevarse a cabo para garantizar la seguridad de los ciudadanos y, por supuesto, el orden, la tranquilidad, la institucionalidad en los centros penitenciarios, no pasan por una persona independiente, pasan por un funcionario público, por un servidor público relacionado con las diversas instituciones. En el caso de Topo Chico, que es un penal vetusto, me parece ya completamente rebasado por los tiempos, se fundó a mediados del siglo pasado y tiene una sobrepoblación importante, más del 150% de su capacidad real. Sí creo que es momento que la Federación intervenga y lo haga a fondo. Casi todos los estados, las entidades federativas aquí representadas, han registrado en su momento este tipo de actuaciones, este tipo de situaciones. Se han registrado eventos fuertes en Guerrero, en Nayarit, no se diga Baja California, en Tijuana, mi tierra, donde hubo hace unos 7 años un motín bastante cruento que no supimos nunca la real cantidad de muertos. Y esto no se puede hacer de manera independiente, repito, esto se tiene que hacer con la actuación, con el concurso de todos los niveles de gobierno, de manera que pues sea esta un primer aprendizaje, una pequeña, un detalle que debe de tomarse en cuenta para que aquellos que aletean con el discurso de los independientes y que fomentan inclusive odios en contra de las instituciones políticas establecidas, pues se lo piensen muy bien, porque aquí nadie por sí mismo puede ser una isla. Asimismo, señor presidente, si me permite, ojalá se pudiera extender nuestra sesión a efecto de que pudiéramos llegar al momento de los puntos de acuerdo, porque tenemos un asunto muy grave que discutir y que ocurrió en el estado de Veracruz. Es el asesinato cobarde, como son todos, pero en un grado todavía superlativo, de una compañera periodista de nombre
Anabel Flores Salazar. Sí me gustaría, ojalá, apelar, presidente, a su sentido común, porque son situaciones que no se pueden ya tolerar. Creo que debemos ya poner un fin a estas agresiones que de manera frecuente y de manera artera se dan en el estado de Veracruz. No pretendo de ninguna manera tomar un tema, si pedí la palabra por uno, entrar a otro, solamente llamar a su buen juicio, porque creo que sería importante escuchar las piezas parlamentarias que en esta materia se tienen. Muchísimas gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros del Senado. Aquí me tienen de regreso y con el enorme gusto de saludarlos a todos ustedes. Hoy, este día, con el apoyo a este punto de acuerdo que se está planteando sobre los lamentabilísimos hechos que ocurrieron en nuestro querido estado de Nuevo León. Hechos que cobraron vidas, que dejaron víctimas lesionadas, muertas, y que le han dado ya la vuelta al mundo. Desde aquí el Grupo Parlamentario del PRI quiere expresar de manera solidaria nuestras condolencias y desde luego nuestra solidaridad a los familiares de las víctimas, familiares que han sido doble víctima. Tienen el dolor de sufrir, de haber sufrido el encarcelamiento de un ser querido, y hoy tienen el dolor de sufrir la muerte de algunos de ellos, de muchos de ellos, y las lesiones y las heridas que sufren algunos más. Vaya, de verdad, nuestra muy sentida condolencia para todos ellos. Venimos a apoyar un punto de acuerdo que busca exigirle, pedirle al gobernador de Nuevo León explique por qué se dieron estos hechos. Explique y le diga a la sociedad con toda claridad a qué se debió este lamentable hecho que dio como resultado las muertes que ya expresamos. Que nos diga, que le diga al Senado de la República, pero que sobre todo le diga a la sociedad de Nuevo León, a los habitantes de Nuevo León, a sus gobernados, si hubo una revisión al momento de su llegada al gobierno del Estado de Nuevo León, una revisión acuciosa, exhaustiva, profesional y atenta de lo que son las instituciones de seguridad. Que explique desde el nombramiento de su secretario de Seguridad hasta la revisión de los protocolos, de las acciones que las instituciones de seguridad tienen en el Estado de Nuevo León. Porque ese es uno de los primeros actos de gobierno que se llevan a cabo una vez que se asume el mando de todas las instituciones de una entidad. Y a partir de ahí se debe de tener un diagnóstico que los lleve a revisar y a tomar las decisiones que correspondan. Si ese diagnóstico se hizo y en ese diagnóstico había acciones inmediatas que tomar, decisiones que asumir, hay que explicarle al pueblo de Nuevo León si estas fueron tomadas
y desde luego por qué fueron tomadas, y si no fueron tomadas, el por qué no se hizo ninguna acción en este sentido. Es importante que el gobernador de Nuevo León le diga al pueblo de Nuevo León y le diga a México entero qué acciones específicas en materia de seguridad, de manera especial en materia de seguridad penitenciaria, asumió desde el momento en que tomó el mando. Las explicaciones que hasta ahora nos ha dado, lo que hemos leído en los medios de difusión, lo que le hemos escuchado en las entrevistas de radio y de televisión, son verdaderamente insuficientes, absolutamente cortas y totalmente inexplicables para un mandatario que debiera a estas horas del día haber dado mayores elementos que expliquen y señalen las razones de lo que sucedió en Nuevo León. Se perdieron vidas, se puso en riesgo la gobernabilidad del Estado, se puso en riesgo la seguridad de los habitantes que están en el penal de Topo Chico, que rodean el penal de Topo Chico y que son regularmente, cuando estos hechos suceden, por fortuna no hubo fuga, pero pues en ese desorden, en ese total descontrol del centro penitenciario que se dio por horas, pues pudo haber pasado cualquier cosa. La seguridad de los habitantes que rodean el centro penitenciario estuvo totalmente en total condición de vulnerabilidad. Es importante que el gobernador de Nuevo León nos diga qué está haciendo en Nuevo León en materia de seguridad pública. Nos preocupa, insisto, la insuficiencia de sus declaraciones y nos preocupa mucho, sobre todo en el contexto de lo que está aconteciendo. A lo largo de su mandato, del corto tiempo de su mandato, nos deja la impresión de que esta tragedia es producto de un gobernador que no está atendiendo su responsabilidad primigenia, que es gobernar para esa gran entidad en la que la economía del país mucho descansa. Es un gobernador que no está atento a lo que ocurre en su entidad. Sigue en campaña ahora apoyando a los candidatos independientes de las entidades donde habrá elección. ¿Funciona? Veamos el absurdo. Funciona como presidente de un partido independiente, sea esto lo que signifique. Así es como está funcionando Jaime Rodríguez. Y dice el compañero, y con razón, ¿de dónde se financia? ¿Con qué se mueve? La segunda reflexión que debemos hacer, y me parece que es de la mayor importancia, ¿a quién en estos casos, en el caso de las candidaturas independientes, a quién le cobra la sociedad la mala actuación de un candidato que ayer apoyó porque le generó expectativa y esperanza y que hoy estamos viendo no cumple con los elementos mínimos indispensables con los que debe de cumplir quien tiene la altísima responsabilidad de gobernar un Estado? No hay detrás de él una institución, no hay detrás de él un partido, no hay detrás de él institución o partido que paguen los costos de una mala actuación. Es importante que hoy que tenemos la oportunidad de revisar cómo están actuando quienes llegaron por esta vía, una vía que aquí en el Senado de la República mucho apoyamos, es importante que definamos cómo la sociedad va a cobrar esa mala actuación, cómo la sociedad va a reclamar la incapacidad evidente, patente, que se está haciendo todos los días para gobernar. De verdad, y hagamos esta reflexión, ¿son los independientes la respuesta que el país merece? Aquí dijimos que la democracia representativa era ya insuficiente para atender los grandes reclamos y anhelos de la sociedad. Vale la pena que hoy discutamos, definamos y revisemos si esta vía, la vía de las candidaturas independientes, son las que le van a dar respuesta. Le pedimos al gobernador de Nuevo León,
saque las manos de las campañas de todo el país, deje su campaña para ser el candidato en el 2018 pendiente y se ponga a gobernar ese gran estado. Ese gran estado lo merece. Y cierto, aquí se dijo que por 30 años fue priista. Es verdad. Nomás recordemos que no fue el PRI el que lo postuló. Llegó postulado como independiente y apoyado por una gran figura del PAN en ese estado, no por el PRI. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña, hasta por 5 minutos. Con su venia, señor presidente. Señoras senadoras, señores senadores, estamos frente a los acontecimientos del Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico de Nuevo León ante una crónica anunciada. Si revisamos el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el funcionamiento de estos centros de privación de libertad de todo el país, encontraremos de manera clara y precisa cuáles son los puntos de preocupación que hoy derivaron en la tragedia que todo mundo conoce. Y entonces no podemos ocultar que lo que dejamos de atender, la sobrepoblación, el hacinamiento, el gobierno por parte de las mafias en estos centros de privación, en este en particular, pues iba a derivar en la tragedia que hoy estamos viviendo. Y quiero recordar, por cierto, que muchos centros de privación se encuentran en esas condiciones ahí mismo en Nuevo León. Por ejemplo, la que aconteció no hace mucho tiempo, en 2012, en el centro de privación de Apodaca, donde también 44 personas internas mueren y alrededor de 30 internos se dan a la fuga. Hoy nunca habíamos tenido tan alto el número de personas asesinadas como el que enfrentamos en este centro de privación de libertad, pero en serio, simplemente yo les pido a todas y a todos ustedes que verifiquen los diagnósticos de la comisión que año con año revisan y nos ilustran de cómo se encuentran los centros de privación, federales y locales, la inmensa mayoría con cogobierno. Además, en particular, por eso digo, esta es una crónica anunciada que no podemos ocultar. Es muy fácil echarle la culpa a quien hoy gobierna sin tomar en cuenta que esto viene de atrás. Por ejemplo, del año 2009 al 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió 26 recomendaciones relacionadas con faltas realizadas por personal de seguridad al interior de este centro de privación de libertad, de las cuales 23 recomendaciones advierten al gobierno estatal de que se deben atender estas faltas, particularmente los señalamientos a quienes están al frente del centro de readaptación social. Se menciona prácticamente, y quiero destacarlo con puntualidad, que se deben realizar acciones pertinentes encaminadas a suplir el déficit existente en el número de personal de seguridad y custodia. Si hay un déficit en quienes están al frente, quienes tienen el resguardo de llevar el funcionamiento de un centro de privación de libertad, donde tienes internos de mafias que están enfrentadas, pues obviamente es muy fácil que repercute en lo que hoy estamos viviendo. Esto no se da de la noche a la mañana. Y estas recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
no fueron atendidos, como se evidencia con los resultados que hoy todo el país conoce. Por ejemplo, la recomendación 20-2012, que atiende quejas de familiares de 3 internos que murieron aparentemente suicidados por ahorcamiento, ¿sí? Y ahí se pide a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que efectivamente haga una investigación escrupulosa de lo que está pasando. En fin, hoy estamos signando todos los grupos parlamentarios un punto de acuerdo que va dirigido a que, entre otras cosas, como lo propusimos hace rato, se atienda seguramente la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hoy, en la persona de la tercera visitadora, está en Monterrey, en este centro penitenciario, para que ciertamente conozcamos y respaldemos lo que seguramente van a recomendarle al gobierno estatal. Pero insisto, esto no es nuevo, viene desde hace mucho, y así tenemos, por desgracia, varios centros de privación de libertad que hoy enfrentan hacinamiento, autogobierno, sobrepoblación. Las autoridades son figurones, porque quienes deciden ahí lo que acontece son las mafias. Y tarde que temprano, cuando se encuentran entre ellas, enemigos entre ellas, pues vivimos este tipo de tragedias que hoy a todo mundo preocupa, todo mundo nos escandalizamos, pero insisto, esto no es nuevo, no se da de la noche a la mañana, y en todo caso atendámoslo, hagamos lo que tenemos que hacer para cumplir con nuestra responsabilidad, para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir en ningún centro de privación de libertad del país. Es cuanto. Gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Marta Tagle, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Estamos hablando aquí de la masacre ocurrida en el penal de Topo Chico de Monterrey, que ha costado la vida de 52 internos y al menos dejado a 12 personas más lesionadas. Y se aprestan todos los grupos parlamentarios a condenar el hecho. Sin embargo, esta masacre se inscribe en la grave crisis del sistema penitenciario que se vive desde hace muchos años. Nuestro sistema penitenciario tiene un grave problema de sobrepoblación, de hacinamiento, de violación constante de los derechos humanos de quienes están presos, porque no por estar presos dejan de tener derechos, de la cual no nos hemos hecho cargo. Y también hay una grave crisis en el sistema penitenciario que todo mundo conoce, que tiene que ver con la corrupción que permite que subsistan las mafias dentro de los reclusorios. Ahora, esto ha costado la vida de 52 personas. Y es muy fácil condenar al Ejecutivo del Estado por no cumplir con su deber. Y además utilizar el tema para decir que tiene que ver con los independientes que no tienen ninguna fuerza política que les respalde. Qué fácil es condenar cuando todos tienen una responsabilidad por ser parte del Estado. Apenas en septiembre, el propio presidente del Senado, ante otra situación que tenía que ver con el sistema penitenciario, afirmaba que el sistema penitenciario en México está rebasado. Lo hablaba por la fuga del Chapo, ¿se acuerdan? Y en ese entonces afirmaba que desde el periodo anterior íbamos a concretar una ley que tuviera precisamente como fin resolver los problemas que tiene el sistema penitenciario. ¿Qué pasó? Pasó el momento de la fuga del Chapo, lo volvieron a recapturar y ya nadie se acordó de esa ley. Ahora
sucede esta masacre y venimos a esta tribuna a condenar el hecho sin hacernos responsables de la parte que nos corresponde, porque como parte del Estado, el Senado de la República también tiene responsabilidad en esa masacre. Qué bueno que hoy se trate este tema aquí en esta tribuna, qué bueno que lo estemos hablando, pero que no nada más se quede en una exigencia sin tener que hacer lo que también nos corresponde. Y además, no confundamos el tema. Esto no tiene que ver con los candidatos independientes y ciudadanos, sino con la falta de responsabilidad del Estado en todos sus poderes y niveles de gobierno. Muchas gracias. Adelante, senador Alejandro Encinas, tiene usted el uso de la palabra. Estamos en la discusión a favor o en contra del acuerdo. Permíteme, senador Encinas. Sí, cómo no, con mucho gusto. Me ha solicitado el uso de el sonido del escaño de la senadora Cristina Díaz, por favor. Me gustaría hacer algún comentario y precisar algún dato importante. Desde 2013, las comisiones de justicia, de derechos humanos y de gobernación se está trabajando en un tema que es fundamental, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lo que pretende y busca como objetivo importante es modernizar el sistema penitenciario mexicano. Sin duda es un tema que tiene muchas aristas, no es un tema fácil para legislar, el esfuerzo ahí está presente, llevamos un 90% de lo dictaminado, estamos ya con el pendiente último y estamos seguros que en la voluntad de quienes estamos trabajando en la Ley Nacional de Ejecución Penal, muy pronto estaremos llevando a las comisiones respectivas a la dictaminación de la Ley Nacional de Ejecución Penal y hacer lo propio en el Pleno. Creo que esto le va a dar un vuelco importante en la modernización del Sistema Nacional Penitenciario y aprovecho para solidarizarme con lo señalado por la senadora Graciela Ortiz. Exigimos al Gobierno del Estado de Nuevo León que asuma su responsabilidad, que se haga una profunda investigación y que se llegue a las consecuencias de los hechos y que se ponga y se aplique todo el castigo de la ley a quienes resulten responsables. Por otra parte, esperamos muy pronto estar ya dictaminando la Ley Nacional de Ejecución Penal. Gracias. Muchas gracias. Soy testigo directo del esfuerzo que está haciendo ese grupo de trabajo en la construcción de la Ley de Ejecución Penal desde hace muchos meses. Gracias, senadora Graciela Ortiz. Tiene usted uso de la palabra, el senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que más allá de las valoraciones políticas que se han presentado en esta tribuna respecto al desempeño del actual gobernador y al conjunto del gobierno del Estado, creo que deberíamos de plantear preguntas muy puntuales que ameritan una respuesta por parte del gobierno del Estado de Nuevo León. En una situación trágica, solamente equiparable a la dimensión que tuvo el motín en la prisión de Carandiru en Brasil, donde fallecieron 112 internos en un enfrentamiento. Estamos frente a una situación no solamente que pone en evidencia la profunda crisis del sistema penitenciario nacional, sino también cómo dentro de los penales no solamente hay una verdadera ausencia de autoridad, sino que los grupos criminales detentan el gobierno de los penales. Y es lamentable que a estas horas del día el gobierno del Estado no dé información puntual de los asuntos más elementales. Primero, ¿cómo es posible que haya existido un enfrentamiento entre población penitenciaria que estaba adscrita a distintos dormitorios? ¿Quién abrió las esclusas que permitieron la comunicación entre la población penitenciaria de estos dos módulos? ¿Qué papel desempeñaron los custodios que permitieron no solamente el tránsito y el enfrentamiento entre grupos distintos absurdamente ubicados en dormitorios colindantes,
y al mismo tiempo que nos dé la información por qué la autoridad tardó, por lo menos, conforme a la información que el propio gobierno del Estado ha dado a conocer ahora, por lo menos 5 horas para reaccionar en la contención de este enfrentamiento. ¿Fue un acto de negligencia? ¿Fue un acto de omisión? ¿Fue un acuerdo para permitir el enfrentamiento entre dos grupos delictivos que se están disputando el gobierno de este centro de readaptación, que más bien es un centro de segregación social en nuestro país? Yo creo que aquí el problema es más de fondo que la condena al gobernador. No solamente en esos momentos está detenida, está consignada la anterior responsable del sistema federal penitenciario por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, sino que ahora tenemos evidencia de este nivel de descomposición en el sistema penitenciario, en donde no se ha resuelto varios de los problemas pendientes. Uno, la revisión efectivamente del marco jurídico y legal, en donde el endurecimiento de las penas con el que se pretendió disminuir el alto nivel de incidencia delictiva en el país no logró su objetivo y, por el contrario, no solamente llevó a una sobrepoblación a todos los penales en nuestro país, sino que además llenó de jóvenes primodelincuentes y particularmente de gente que no tuvo los recursos para comprar su inocencia la mayor parte de los penales del país. Y cómo en este endurecimiento de las penas, el cumplimiento de cuotas por la presentación de detenidos también llevó a muchos inocentes, como es el caso ampliamente discutido en los foros recientes sobre la legalización o la regulación de la marihuana y otras drogas, para que estén detenidos jóvenes por consumo de droga cuando no está penado el consumo de ningún tipo de droga en nuestro país. Son preguntas que tienen que ir al fondo del asunto. Es inaceptable que a esta hora del día solamente el gobierno del Estado haya informado sobre la identidad de 20 de los 52 internos asesinados. ¿Cuáles son los mecanismos de control e identificación de la población penitenciaria? O que haya informado solamente de la identidad de 4 de los 5 heridos, que no sepa quién es el quinto herido, cuando debe existir un registro muy puntual de la población penitenciaria, y una vez que ha sido controlado este enfrentamiento o motín o lo que haya sido, porque todavía no queda claro cuál fue el móvil de este conflicto, no se tenga la información puntual. Aquí hay problemas de negligencia, de omisión y de corrupción que debemos atender a fondo. Y creo que corresponde a la Comisión de Gobernación en particular hacer el seguimiento de este caso, solicitar respuestas puntuales a los cuestionamientos y preguntas que aquí se han formulado y demandar que el gobierno de Nuevo León dé respuesta puntual, con un agregado. ¿Cuál es el nivel de coordinación y el papel con la autoridad federal, toda vez de que en este penal estuvo bajo resguardo de fuerzas federales, particularmente de la Armada de México, de la Marina Armada de México, y posteriormente en esta transición de gobierno a la autoridad local? ¿Y cuáles son los mecanismos de coordinación para atender a quienes están detenidos por la Comisión de Delitos del Fuero Federal y los del Fuero Común, en donde en esta disputa de bandas se reporten hasta los internos que llegan a ese penal y que no tienen ninguna adscripción a alguno de los grupos delictivos? Creo que es un problema de fondo, hay que analizarlo en particular, pero tomar medidas puntuales para resolver todos estos problemas. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora María del Pilar Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Primero que nada, pues lamentar esta terrible tragedia ocurrida en el penal de Topo Chico y solidarizarnos con las víctimas de estos hechos. Ya
el compañero Raúl Gracia expresaba cuál es la posición del grupo parlamentario del PAN en cuanto a clarificar y establecer las responsabilidades de los dos niveles de gobierno y sobre todo del gobierno del Estado de Nuevo León, y la explicación acerca de por qué no se atendió este convenio que se había celebrado con la Secretaría de la Defensa Nacional, justamente a partir de la problemática ocurrida en el mismo estado, en otro penal. Decir que efectivamente el Senado de la República está trabajando desde hace meses en la configuración de una ley de ejecución penal. Decir también que fuimos los senadores del PAN quienes suscribimos una de las iniciativas de reforma constitucional para que esta ley de ejecución penal, esta ley de ejecución de sentencias que mandata esta figura, el nuevo sistema penal acusatorio, dejara de tener una vigencia estatal y federal y se convirtiera en una ley nacional de ejecución penal que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión. Decir también que ha habido mesas de trabajo para analizar esta nueva ley de ejecución penal durante varios meses en comisiones unidas, en donde se ha avanzado en un proyecto de dictamen que está ya a la vista de quienes formamos parte de las comisiones relativas. Decir también que fue Acción Nacional uno de los que propusieron una de las iniciativas de ley de ejecución penal que justamente en este momento se analizan conjuntamente con otras iniciativas, entre ellas una suscrita por senadores de todas las fuerzas políticas. Es una prioridad que esta ley salga adelante, pero también es importante que se escuche la voz de expertos en el tema. Se ha venido enriqueciendo este dictamen con la visión de la Comisión de Derechos Humanos y con la visión de expertos en el tema. Este es un tema que para nosotros como grupo parlamentario es importante, lo marcamos dentro de nuestra agenda legislativa como un asunto prioritario y en ese sentido hemos seguido trabajando para que esto se consolide y efectivamente tengamos esta ley que vendrá seguramente a ayudar en el problema que tenemos en nuestro país en materia penitenciaria. Es cuanto, presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Con su venia, compañeros senadores, compañeras senadoras, es necesario que sucedan acontecimientos como los que se registraron y que estamos comentando en el penal de Topo Chico, que sucedan fugas como las del Chapo Guzmán, para que se revise a profundidad cómo están funcionando los penales en México, si realmente están cumpliendo con su objetivo de reinserción o solo son escuelas del crimen en donde se especializan los inocentes que se les fabrican delitos, no son criminales, pero salen especialistas en algún delito. Los ejes para lograr la reinserción están claros: el respeto a los derechos humanos de quienes ahí ingresan, el respeto del trabajo y la capacitación del mismo, la educación, la salud y el deporte. Es decir, estos ejes plantean que la persona que llega ahí por una situación de haber delinquido tiene la posibilidad de modificar su conducta a partir de aplicar estos ejes. Pero ¿cuál es la situación que se vive en casi todos los penales del país? Aquí ya se ha mencionado, hay hacinamiento en casi todos los penales de México. Y esto genera una situación de enfrentamiento, de roces permanentes entre los que ahí viven esa condición. Hay una mezcla
de inocentes con criminales. Y estos inocentes son los que muchas veces pasan situaciones que no saben enfrentar porque no son criminales. El ejemplo más claro lo tenemos con los maestros que están en el penal del Altiplano, señalados de situaciones que hasta la fecha no se les han podido comprobar, o el caso de las estudiantes normalistas que, imagínense, fueron a parar al penal de Michapa en Coatlán del Río, 30 jóvenes que no rebasaban los 20 años y que fueron a parar un penal de alta seguridad. El tráfico de drogas es lo común, y lo que aquí se planteaba también, el tema del auto o de los autogobiernos. Hay una disputa permanente en los penales de México porque no se ha querido atender el tema de fondo, la corrupción de la que tanto se habla en este Senado, pues no ha sido posible trastocarla en los penales de México, tanto de quienes los dirigen como de los propios custodios que se deben encargar de lo que ahí sucede. Existe delincuencia organizada y hoy yo creo que la descalificación no es lo que va a sacar adelante el problema penitenciario en México. Se tiene que revisar a profundidad. Qué cosa es lo que pasó ahí, es decir, se debe abrir una investigación a fondo para conocer la verdad histórica y poder deslindar responsabilidades. Se ha ocultado información. Hay que ver cuál es la causa de este ocultamiento de la información y quién lo está haciendo y por qué. ¿Quiénes son los muertos? ¿Todos son reos o hay custodios también? Hasta ahorita las últimas noticias plantean que se han ubicado a 20 de los 52, pero no han dicho si son de un bando, me refiero a los que cuidan o a los que están ahí recluidos. Hay un pleito entre dos grupos del penal, pero solamente hubo reos muertos. ¿Cuáles fueron las causas que motivaron el problema? Es decir, como señala el compañero Encinas, hay muchas preguntas que se pueden hacer sobre este problema y que se tienen que contestar estas preguntas a partir de abrir una investigación a fondo. ¿El sistema penitenciario en México está en crisis? Pues por supuesto. Lo que pasa en Topo Chico es una situación que se da en casi todos los penales del país. En Morelos hemos tenido fugas de reos, hemos tenido enfrentamientos en el penal de Atlacholoaya, pero el asunto no se compone. El autogobierno existe la corrupción, y mientras estas no se ataquen de fondo, difícilmente vamos a poder resolver el problema de los penales en México, y estas tragedias seguirán ocurriendo. Por su atención, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Javier Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Por supuesto que todos en el Estado mexicano, los que tenemos una función pública, tenemos parte de la responsabilidad de que el sistema integral de justicia, y que incluye al sistema penitenciario como tal, pues todos hemos de asumir esa parte de responsabilidad. Pero hay de responsabilidades a responsabilidades. Y en esta ocasión estamos hablando de una negligencia criminal por parte de quien, en teoría, y repito, en teoría, es el encargado del Poder Ejecutivo en el Estado de Nuevo León.
Él mismo, en sus primeras y tardías, titubeantes declaraciones, dice que esto fue una brutal batalla campal entre los grupos de los Zetas y los del Cártel del Golfo. Es decir, él mismo identifica que dentro de ese penal están recluidos peligrosos delincuentes de estos dos grupos mafiosos. Y no obstante ello, y a pesar de ello, como dijeron mis compañeros Raúl Gracia y Alejandro Encinas, ¿qué demonios tenían que estar fuera de sus celdas a las 11:30 de la noche todos estos reos? ¿Quién y por qué les abrió las puertas? ¿Quién vigilaba? ¿Qué hacían? No intentaron fugarse, se mataron a pedradas, a palos entre ellos. Y fue tardía la presencia y la respuesta de la policía local. ¿Quién demonios fue el que ordenó que no se ratificara o renovara el convenio con el ejército mexicano que se había suscrito precisamente para resguardar ese centro de readaptación social? ¿Fue Rodrigo Medina? ¿Fue el nuevo gobernador, Jaime Rodríguez Calderón? ¿Fue Rodrigo Medina por instrucciones o a petición de Rodríguez Calderón en la transición? Y no es que estemos criticando la figura de los independientes, pero que tampoco se adornen los independientes, que son la salvación de México. Porque está quedando claro y en evidencia que aquí se necesita de instituciones y de toda una estructura y de la colaboración entre poderes, que no se puede enfrentar a la delincuencia solos. ¿Sí? Y lo que es criminal, además de esta muy lamentable tragedia, es ver a un gobernador itinerante que pareciera, actúa, se cree, todavía en campaña. Anda por todo el país, anda pontificando, se pelea con López Obrador, ya se apuntó para el 18. Esas distracciones pasan y cobran factura. Y claro que hay muchos otros responsables, y el hacinamiento en los penales, y el estar mezclando, combinando reos de alta peligrosidad con los de baja peligrosidad. Claro que hay muchos problemas, y claro que tenemos que avanzar en la legislación y todo el sistema. No, señores, pero esto pudo evitarse. Esto es una negligencia criminal. ¿Sí? Y criminal también es la tardía respuesta informativa. No pueden pasar 9 horas, tan dado que es a las redes sociales el Bronco, y ni un tuit puso para informar, o por lo menos para expresar sus condolencias. Cero sensibilidad. Y luego, obviamente, la gente, los familiares, apostados en las puertas del penal, pidiendo una cosa, una sola cosa: información. Díganme quiénes son los que murieron. Díganme si mi hijo, mi esposa, mi tío, mi hermano están ahí. Son incapaces. Sale una conferencia de prensa, 1:30 después de lo que habían ofrecido, y no aceptan respuesta siquiera de los medios de comunicación. Es tragedia tras tragedia. Eso pasa cuando no se asume a cabalidad la responsabilidad. Nuevamente quiero expresar nuestro más sentido pésame para los familiares de las víctimas de esta tragedia. Obviamente apoyamos este acuerdo y solicito una cosa muy concreta: que se turne a la Comisión de Gobernación y a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para los efectos conducentes. Sí necesitamos que den cuentas, necesitamos que se deslinden responsabilidades, ¿sí? Y obviamente reprobamos que por negligencia se hayan perdido estas 52 vidas humanas. Por su atención, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.
Parece que este Senado ha respondido de manera oportuna a los lamentables hechos de Monterrey en el penal de Topo Chico. Pero también debo decirlo con mucho respeto y mucho cuidado, que se ha hecho abuso de esta tribuna. Aquí sí debemos de exigir el esclarecimiento de lo que allá ocurrió. Sí, claro que sí. Hay 49 personas fallecidas. Es ya una corrección de 52 a 49, que es la última noticia. Hay otro número de personas heridas. Y sin duda, hay hechos de corrupción en el penal de Topo Chico. Hay un manejo de esta crisis que todos lamentamos también de parte de la autoridad. La mejor forma de transitar en una crisis es dando información. Y hechos que ocurrieron a las 21 horas, a partir de las 23 horas del día de ayer, se han manejado de manera casi secreta. Yo espero que no se estén acomodando las cosas, que no se estén acomodando para que se cree una verdad histórica en el caso de Topo Chico. Como luego ocurre, se acomodan las cosas para dar la versión oficial. Ahí tiene que haber un deslinde de todo lo que ocurrió y que demuestra el deterioro, la descomposición del sistema penitenciario mexicano, tanto en el ámbito federal como en los estados. Claro que sí. Es la primera gran bronca del Bronco. Y es un asunto que desde luego, tiene que ver con el gobierno que esté instalado. Pero no hagamos de verdad una crítica destructiva solo por visiones político-electorales. No pongamos énfasis de los temas que no son los que hoy son del interés y no aprovechemos las circunstancias para reproches y para cobrar facturas políticas. Eso no hace ver bien al Senado de la República. Exijamos el esclarecimiento de los hechos. Veamos si hubo negligencia de parte de la autoridad. Pongamos énfasis en cada detalle para que se pueda conocer la verdad de esta tragedia de 49 muertos. No nos acostumbremos a ver noticias de tragedias humanas como esta y que ya no nos conmueva o que ya no nos provoque incomodidad. Seamos reclamantes oportunos, pero no aprovechemos esta oportunidad política para hacer la crítica política del que es el gobernador. Eso tampoco es de políticos que están actuando con toda la responsabilidad en este asunto. Claro que sí, que se determine cada una de las responsabilidades de quienes allí estuvieron. Que se nos explique por qué en la transición de este gobierno local se asumió el control de este penal, dejando a un lado el control federal que sobre él se tenía. La Federación tiene que también involucrarse. La Federación tiene que involucrarse porque en este reclusorio se encuentran procesados por delitos federales, condenas impuestas por juzgados federales. Seamos solidarios con las familias de las personas fallecidas, las familias de las víctimas. Ahí hay dolor humano, ahí hay tragedia. Muchos de los detenidos en las cárceles mexicanas son detenidos porque no pudieron pagar la defensa
que los hubiera puesto en libertad. Seamos solidarios con el dolor y no seamos quienes vengamos a tribuna a aprovechar una oportunidad política para hacer la crítica solo política de quien es el gobernador. No defiendo al Bronco, no, claro que no. Tiene que dar cuenta de las cosas que ocurrieron, sí tiene que dar cuenta de las cosas que ocurrieron, pero que no hablemos ahorita de sus aspiraciones, que no hablemos de sus rivalidades, que no pongamos ese énfasis de lo que no debe de verse en este momento. Gracias a todos ustedes. No hay más oradores inscritos. En consecuencia, pondremos a votación el acuerdo con 3 modificaciones que han surgido en el curso del debate. En primer lugar, a propuesta de la senadora Angélica de la Peña, incluir un resolutivo en el cual se exhorta a que se atiendan y acaten las recomendaciones en materia de derechos humanos que se han girado en torno a la situación penitenciaria en el estado de Nuevo León. En segundo lugar, derivado de la propuesta que hizo el senador Lozano, que el asunto se turne a la Comisión de Gobernación y a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para su seguimiento conforme a las respectivas atribuciones legislativas y de control de dichas instancias parlamentarias. Y en tercer lugar, la precisión sobre el número de víctimas en razón de la evolución de las noticias que hemos recibido del estado de Nuevo León, dado que la primera versión señalaba al parecer un número de víctimas mayor que se ha ya ajustado a través de distintas versiones oficiales del propio gobierno. Con estas 3 modificaciones solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo que ha sido presentado y debatido. Sonido en el escaño de la senadora Pineda Gochi. Gracias, presidente. Yo solicitaría de la manera más atenta que este asunto también fuera turnado a la Comisión de Justicia. Con mucho gusto, senadora. Se turnará en consecuencia a la Comisión de Gobernación, Bicameral de Seguridad Nacional y de Justicia para los efectos de seguimiento en función de las atribuciones legislativas y de control del Senado y del Congreso. De cuenta en consecuencia la Secretaría con la votación. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de manifestarlo. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Compañeros senadores, recibimos en la mesa directiva un acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican las comisiones del Senado. Consulte la Secretaría a la Asamblea. Permíteme. Sonido en el escaño de la senadora Laida Sansores. Presidente, apelo a su sensibilidad. Bien que se haya tratado de inmediato un tema sensible como el de Topo Chico, pero creo que también hay otros temas que nosotros seguimos posponiendo, como es el tema de la periodista Anabel Flores, y también hoy es un tema de actualidad, el avión presidencial. Yo quisiera nada más que me permitiera, aunque sea desde mi escaño, hacer un comentario, porque si bien es cierto, yo no estoy defendiendo a nadie, creo que esto se tiene que investigar, pero dice por ahí mi compañera Graciela que el problema es que no tiene una infraestructura, un respaldo de partido el señor de Nuevo León, pero el de Veracruz sí lo tiene. ¿Para qué le sirve el PRI de tapadera? Porque Veracruz vive un infierno y lo que está sucediendo es que buscan a 5 y encuentran a decenas. Y en el caso de Anabel, lo más grave es que se la está criminalizando. Y por eso presentamos un punto de acuerdo que se pospone y se posponen, y somos varios senadores que lo hemos suscrito, junto con el senador Yunes, con el senador Blázquez, también por mi parte y otros senadores más. Y nosotros queremos exigir justicia para Anabel. No es posible que se le quiera hoy relacionar con el narcotráfico. Esta es la forma que tiene, las estrategias que usan los gobernadores para lavarse las manos. El fiscal salió a explicar que se basaba en los tweets, en las redes sociales. Ahora resulta que ya no investigan, sino rumorean. Y esto nos parece todavía más doloroso. Y yo nada más quisiera exigir que se aplicaran las medidas cautelares
para Anabel y para los familiares de Anabel, para los periodistas que están investigando el caso, para los comunicadores que siempre están ya viviendo esta zozobra en Veracruz. Y también ahora para Álvaro Delgado de Proceso, que ha recibido una serie de tweets amenazándolo de muerte. Y nada más otra reflexión, porque qué contraste. Mientras en el hogar de Anabel hay luto, en Los Pinos hay fiesta. Claro, porque pues por eso no ha tenido tiempo de enviar un tuit. Ahí pedí a mi compañero, no envió el señor Bronco ni un tuit de condolencia. Tampoco Peña Nieto, igualito. Peña Nieto, ¿cuál tuit de condolencia para los familiares de Anabel, para los de Tierra Blanca? Entonces, ahí no sabemos nada de él, pero no le podemos pedir nada, hay que comprenderlo, paciencia. Está estrenando su Casa Blanca voladora y sí valdría la pena hacerle algunas precisiones a sus imprecisiones, porque él sí tiene los medios de comunicación para venir a decir verdades a medias. Es experto en las verdades a medias, pero todavía más experto en las mentiras históricas. Y ayer dijo que fue casi un exhorto del Congreso. No fue el Congreso, fue la Cámara de Diputados la que exhortó en ese entonces, en el 2011, a la presidencia para que se renovara el avión presidencial y las aeronaves de presidencia, pero nunca se habló de montos y menos de lujo, como dice el periodista Rafael Cabrera. Y dice que se compró en el periodo de Calderón. Mire, es verdad a media. El contrato se firma, no fue en el 2011 como él dice, fue en el 2012 y se firmó el 12 de noviembre, 18 días antes de que tomara protesta el señor Peña Nieto, y el contrato decía que él iba a diseñar todo el interior del avión. Y claro, el avión no se pudo entregar en el 2014 porque no se acababan las adecuaciones para que realmente resultara a la altura del sultán, digno de un sultán, como él parece que se comporta. Y yo nada más aquí para terminar, creo que es ofensivo, porque estamos en el umbral de un desastre económico, inflacionario, de pronósticos reservados. Hay una crisis de derechos humanos, su prestigio como nunca ha tenido un presidente de la República, les digo, a la altura del betún, y en lugar de presentarnos un planteamiento para enfrentar esta crisis, resulta que lo que sale a presumir, sí, ya concluyo, todavía no tengo 5 minutos, sale a presumirnos su avión faraónico. Pues eso es tener el tacto de un mamut, y es imprudente, es frívolo, es un insulto a los ciudadanos. Y pues exigimos que atienda a los asuntos urgentes, nada más, que se proteja a los periodistas. El periodismo se ha convertido en nuestro país en una profesión de alto riesgo, profesión extrema, y los periodistas valientes cuando escriben pues ya no lo hacen con tinta, ahora los obligan a escribir con sangre. Gracias por su comprensión. Tengo solicitud desde sus escaños de la senadora María Hilaria. ¿Declina? Senador, sonido del escaño, senador Blasquez Salinas, por favor. Es que está prendido. Muchas gracias, presidente. Le agradezco su buen juicio. Como presidente de la comisión respectiva, sí quiero solicitar, lo hice a través de un punto de acuerdo compartido con el senador Yunes Márquez, que se ejerza la facultad de atracción en el caso del asesinato de la compañera Diana Flores Salazar. Lo considero así porque definitivamente ella fue asesinada por acciones que tienen que ver con su profesión. Y segundo, la investigación de su homicidio, por cierto, artero, está dentro de un esquema de investigación impropio, que es el del gobierno del estado de Veracruz. Yo creo que no es lógico, no es sano que el fiscal de ese estado investigue un asunto tan trascendental y que suma 19 ya el número de periodistas asesinados durante la administración del actual gobernador Duarte. Asimismo, quiero pedir de manera pública que se proteja a través del mecanismo de gobernación, ya lo hice a través de un oficio confidencial, a todos los periodistas que están siendo amenazados como consecuencia de este asesinato, porque al investigar
los compañeros ya están siendo asesinados. Y por supuesto que se ponga mucho cuidado en el tema del compañero Álvaro Delgado de la revista Proceso, que ha recibido 3 o 4 amenazas a través de mensajes de texto y que tienen que ver absolutamente con el ejercicio de su profesión. Y además señalar a lo que decía el compañero Barbosa. Él decía que algunas cosas no se valen, y yo creo que no se vale que sí estemos abordando un tema tan importante como es el del penal de Topo Chico y mandemos a una pequeña ventana, si no es que una rendija, un tema tan importante y sentido como es el de la libertad de expresión y sus consecuencias en este país. Por lo mismo, a la Asamblea, a usted como un abogado prestigiado, quiero recordarles que tenemos pendiente la Fiscalía Autónoma, no especializada, que investigue esos crímenes, porque mientras no tengamos un fiscal autónomo de presupuesto, autónomo de burocracia y autónomo de línea política que investigue estas masacres, vamos a seguir navegando en círculo, como inclusive ya ocurrió en el caso de Rubén Espinosa con la Procuraduría de esta ciudad. Es la cuenta y gracias, señor presidente. Los dos puntos de acuerdo, las dos proposiciones que han sido invocadas por los senadores que han intervenido están incluidos en el orden del día. Lamentablemente, por el curso de la sesión no hemos logrado abordarlos para su presentación. Les consulto si en consecuencia aceptan que se turne directamente a las comisiones a efecto de que el dictamen pueda irse construyendo y eventualmente la discusión pueda darse por esa vía en el Pleno. Mantienen su solicitud de que se presente en el Pleno en el momento procesal oportuno. Compañeros senadores, recibimos en la mesa directiva un acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican las comisiones del Senado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a que dicho asunto se incorpore a la agenda de este día. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se integren los asuntos de acuerdo al referido orden, al acuerdo referido por la Presidencia al orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Sí se autoriza su incorporación, señor presidente. En consecuencia, dé cuenta la Secretaría de los puntos resolutivos del acuerdo presentado. Doy lectura. Acuerdo. Primero, que el senador Sofío Ramírez Hernández se da de baja de las comisiones de Desarrollo Regional, Turismo y Especial de Zonas Marginadas. Segundo, que la senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, deja de ser integrante de la Comisión de Turismo para ser secretaria de la misma. Tercero, que la